Para buen día. Buonamente Carlo, maite dijo Grande, Francesco, Neri Peña, o Pagaña de Lesaña, Nenduave, o Krishna, yo creo que está en Bariru, está Pereja. O Cueterei. O Cueterei. Cueterei, sí. O Clas está en Bariru. Está en Bariru, está Pereja. Sí, en Bariru. Totalmente de acuerdo. 100%. 100% de acuerdo. Vehículos, está mucho Bariru vehículos hasta Pérez por el camino. Sí, cierto. La verdad que está muy congestionada la calle Para sábado, muchos vehículos. Hola, Neri, buen día. Buen día, don Carlos, buen día, Francesco, buen día, Embojara. ¿Y quién diría que el viento puede afectar tanto? El sur para los alérgicos y el viento norte al cara y Francia. Era lo terrible. Si soplaba viento norte, pobre del que estaba cerca del Eso de es Francia. cierto. Y está en los libros de historia, dicen que afectaba mucho el viento norte. Sí. Es posible, la digo. Y ahí, ¿Pero hasta qué punto le afectaba, profe? Porque se dice de todo, se dice incluso que él mandaba a matar por eso. Bueno, en realidad dicen que él fue, si vamos a ir por parte, el que instauró, por ejemplo, el asilo con Artigas fue Francia. El que instauró el piragueato fue Francia. Porque el barbero venía y le contaba todas las cosas, también la chipera y más cosas. Hablan de que el viento le afectaba mucho y que cuando él ya en la última etapa de su gobierno, cuando ya caminaba por Asunción o marchaba por Asunción, no quería que se le diera, entonces la gente tenía que darle la espalda. Ah, mira. Incluso fue el inspirador de Helio Vera en busca del hueso perdido. Sí, exactamente. Él pensaba que había algo raro en el paraguayo y la sospecha de él llegó al punto de decir que probablemente somos distintos a todos los demás porque tenemos una vértebra de más. Entonces, como que ordenó a que se busque en la gente que moría, ya le tenía. La respuesta lastimosamente es que no. ¿Qué pasó en el tiempo? Helio Vera también pensando que somos muy distintos a otros, él también se puso a buscar un hueso perdido en algún lado. Sí, hueso perdido. Sí, en busca del hueso perdido. El 7:12 en la República del Paraguay, 7:17, hoy el Jara David Galeano nos recuerda que es el Día del Consumidor y el Día del Discurso. Sí. Gramos, Jara. A Francesco Omuñeta, ñeñeñeme, Día del Consumidor, va eso ñeñeñeme, Francesco. Día ñesuru. No, del consumidor te dije yo. Perdón. No, del consumidor. Perdón, vi mal, no me acuerdo. O sea, escuché mal. Ahí está. Yo Guajara. Muy bien, Francesco. Tiene que llover para que No, estoy con todo, madre. O sea, que yo me desperté motivado, inspirado, me desperté. O sea, que yo siento que yo ahora, o sea, ¿viste cuando te sentís inspirado y decís, quiero escribir? Sí. Y bueno, quiero escribir. Ahora el Día del Discurso, ¿cómo se dice? No, facilísimo. ¿Eh? Facilísimo. Ni eso, ahora. Ni eso, El cuadro, chico. No, a vos te pasó donde debemos ganar. No puede ser. ¿Qué día es? ¿Qué día es? Y ni eso, ahora. Así es, fácil. Sí. Ni eso, ahora. No, yo estoy inspirado, Carlos. Es más, tráeme el papel, la hoja, el lápiz y te escribo un poema ahora. Es más, estoy para recitar poemas. A lección de Modejara, elijo un poema y yo no solamente voy a recitar, voy a interpretar, Carlos. Carlos, disculpame, justo traje este libro. Suerte de que... No hace falta, profesor. No entiendo este poema. Decirle una poco que me ayude, por favor. No hace falta. No entiendo ese poema. Esa letra no entiendo. Para más lindo. Y por eso no entiendo. No hace falta, profesor, que lo tome tan en serio, Yo tengo, profesor Neri Peña, vos tenés que entender que yo tengo un pacto con... Félix Fernández. José Asunción Flores le puso música. José Asunción Flores, me dan un... Por favor, 7:19 en la República del Paraguay. Yo quiero dejar en claro nomás algo, pero en primer lugar, Andrés está ahí, ¿verdad? Sí. Andrés, por favor, una música que honre mi talento. Claro. Y en segundo lugar, profesor Neri Peña, para que nos entendamos, yo tengo un pacto con un Modejara. Sí. Que yo digo estas cosas de quiero leer y él no me da. Entonces yo quedo bien y no me hace pasar pelada, ¿entendés? Entonces yo te pido por favor que usted también se sume a ese... Respete el pacto, ¿verdad? Sí, porque me hace quedar en situaciones comprometedoras. ¿No? Época rumina, mita cuñá, shemborau, jupana. Tajesha, yebu, de yuru, bau puru, de... Bau puri, bau
Puri. Ah. Esa, voy puri. De Ratupicua. De Ratupicua. De Roa. Ukepe. Hola. Kwame. Ajá. Hoy Kutuba. Sí. Ekwe. Ñandeyara. Hola. Ah, Ipuco. Emiva. Y pico de mía. Ah, ¿qué es Ipuco? De mía, que tiene una... Es un hoyuelo. Se refiere a eso, a una especie de... ¿Cómo se le diría eso? Una pequeña entrada que tiene acá los hoyuelos, eso, ¿verdad? Ah. Es el pico, Esta palabra es la que me he perdido, Carlos. Y también no. De hecho no es muy común. Claro, por eso, ¿no? Por eso. O sea, Carlos Bueno, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo te salvo? Claro, gracias, profesor, gracias. Entre colegas nos salvamos, Opuita, Opupú, Uraihu, Ukua. Por ejemplo, ¿Uno más? Karu, Putu, Yasu. Espera un poco. ¿Vos vas a pronunciar la palabra o vas a leer? Ah. Tienes que leer. Karu, Tiene Putu, que ser recorrido. Karu, Putu, Yasu, Tomimbi, Neroba, Ukepe. parece... Ah, Toru, Rupape, Toño, Ñañua, Ñane, Moraihu. Toripape. Toripape. ¿Cómo? Toripape. Torupape. Torupape. Ah, bueno, por acá dice Torupape, dice. Torupape. Perdón, Carlos, no sé si vos estás dando de altura en nuestra conversación como dejaré con el profesor Nelly Peña. Pero sigo. Tucae era o. Oño ni de mí. Era agua. Tucae era o. Oño ni de mí. Toya y tu. Oyo apere. Yo esperé. Toya hu. Hikwai. Derate pucuape. Ya te picuape. Upe caro. Y allí, ¿Qué dice Carlos? escuchar a Andrés del... Escuchame. Bien. Epucabrina, Itacuña, Me parece. Semboral Juyara, Marquito de Brix. Tajesaye, de Yurumbal Peri, Terakupua, de Robalque, Pencrami y Kutu, Vaecueña de Yara, Ay, Pucoemi, Faputapupu, Barayukua. No puede ser más romántico. Imposible. Sí, un poquito más, por favor. Kaaruputu jasuto mimpi derobambute Hatorupa petonyo ñañua ñanen por ahí Tu caera oño ni vení Toyo y teatro a ver Goya huhikua Indera te pecuave O pecaru Si sabíamos que tenía a mano Andrés, nos íbamos a someternos a la tortura y a la mala lectura, pésima Carlos. interpretación. Espera, Ningún Carlos. oyente ni televidente de Ñandutí se merece. Carlos, pero espera, ¿te puedo decir algo? Sorprendido estoy. Lo parecido que de mi guaraní con el señor de Brix. Sí. Por ahí fue. Con Marquito, sí, con Marquito. Como que se te mocó y panandi Dero vale que pecuame hoy mutu Vai cueña de ñara Hai peco en mi mapeta pupu Bora y cucua Época venina Itacuña Semboral Juyara Impresionante la Mujer dueña de mi amor. Sí. Y fíjate lo que le dice, con el dedo fue que Dios le puso allí el hoyuelo. Pero acá hay algo. La historia de la música cuenta de que Félix Fernández estaba resguardando una lluvia, hacía un tiempo como ahora.
que aparece una señorita que hace lo mismo, pero que ya estaba empapada. Entonces, de la vergüenza, porque la blusa ya era transparente, se tapa el pecho y comienza a sonreír. Y a sonreír le saltan los hoyuelos. Exactamente. Y ahí él hace la música. Allí hace la música. Eso Qué lindo, ¿eh? Esto está en el libro de Mario Rubén Álvarez, digo, esto que estábamos compartiendo, Las voces de la memoria, historias de canciones populares paraguayas. Es uno de los tomos, el número 3, tengo entendido, del año 2003. Y un libro que ya no hay, lastimosamente. Hay que pedirle a Mario Rubén que vuelva a reeditar estos libros. Ya no existen estos, imposible de conseguir. De colección, sí. De colecciones, de colección. Lastimosamente yo perdí todos los otros libros. O sea, me quedó este último. Hoyuelo con memoria de aguacero. Sí. Un día en Cazapá, tuvo que haber sido en la década de 1950. Se encontraron dos que son grandes entre los grandes, dice Mario Rubén Álvarez. El poeta y músico, Félix Fernández, y el guitarrista y compositor Carlos Talavera. El que hizo posible este acontecimiento fue Ramón Luna, anfitrión de los dos artistas. Sus 4 hijas, entre ellas la poeta Gladys Luna, recibieron la orden de no hacer nada que pudiera molestar al que posiblemente fue el creador de Huira Campana. Como intérprete todos lo sabían en la comunidad y fue de ella, era dedicado. Cualquier incidente que le distrajera motivaba su enojo y por lo tanto el fin de la ejecución de su instrumento. Ya Félix y Carlos estaban en amena conversación. Los dos pares de niñas de la casa seguían estrictamente las indicaciones recibidas. Talavera tocaba a rato su guitarra, Fernández recitaba sus poesías, intervenía el que los había acogido bajo su techo. Las anécdotas iban y venían como la bebida que compartían en la ocasión. De Félix, Emandumina, va ella rupipa, de Yapó, de la Tripipa. Y le pregunta. Contá por favor cómo hiciste este tema. Y le pidió, esto le pide Carlos Talavera, Claro. su amigo. Las niñas trasladaron sus miradas al autor interrogado. No entendían mucho, pero si sus padres estaban allí maravillados, era porque cuando ahí ocurría era importante. El poeta volvió atrás en el tiempo, se ubicó alrededor de 1930, cuando formaba parte de la policía, de la banda de la policía, en Asunción. Recordó a los que escuchaban que un buen día, al terminar el ensayo, retornaba a pie desde la cercanía de la Catedral Metropolitana a su casa. Su casa estaba en el barrio Ciudad Nueva, APT, de la Catedral a Ciudad Nueva, en las inmediaciones de lo que es hoy el Mercado 4. Un aguacero que bien pudo haber sido de febrero o de marzo, de pronto comenzó a apurar sus pasos. Protegió como pudo su pistón, como no quiso que se cumpliera con él aquel refrán popular de que el Amaray Saí, y suele ser un huaquejá, ¿verdad? Corrió hasta guarecerse debajo del frondoso Guapobó, en Maricá López y Brasil. Me está siguiendo, Francesco. Hasta ahora está ahí. Sí, hasta ahí. Hasta ahora está vivo como. Ahí en Payaré, Maricá López y Brasil. Sí, En la esquina. En la esquina Entonces, Payaré. allí, la ruta, Sí. la avenida hace una vuelta. Cierto, Allá. le da espacio al árbol. Al árbol. Lo que era antes, lo que es Protege. Cerquita, ahora que es el Ministerio de Urbanismo. Y frente a la casa Y argentina. lo que contaba Neri, en eso, ya empapada, con la misma premura y con similar intención, llegó allí una hermosa joven. Candorosamente cubrió sus senos con las manos. Y dijo Neri, tapó su pecho con su mano. Sí, sí. Acá es candorosamente. Claro. Y cubrió sus senos con las manos. Era transparente, ¿verdad? Era Sí, transparente. porque- Pero mirá la diferencia cómo describe y cómo escribe. Yo fresco, tapó su pecho con las manos. Sentía vergüenza porque el agua había tal vez vuelto transparente su ropa. O Pepe Oñembe su imi, o no, Oñembe su umi. Como que se murió los labios. Ah, se mordió los labios y sonrió. Claro, y ahí Ah, o poca, güey. El nerviosismo ese es muy raro. Y eso le dio inspiración para hacer de Tehuicuá. Sí. ¿Por qué? Esos dos gestos descubrieron el hoyuelo que cautivó al músico poeta. Fue para él un imán y un hechizo. Bueno, también. Carlos, yo elegí esta versión de Eurolatin. ¿Por qué?
porque canta Cristina Vitiuja, rumana. Rumana. Le acompaña el maestro Alcido Velar, su marido. ¿Dónde se encontraron? En un crucero, trabajaban juntos. Escucha cómo canta Cristina. Vos decís que ella es rumana. Rumana. Y se conoció con un paraguayo de apellido Velar. Sí, así es el artista. Sí. En También. un crucero. En un crucero, que también cantaba en crucero. Trabajaban en el crucero. Tocando el arpa. Bueno, tenés rumana. ¿Y cómo pronuncia bien el...? Admiración tengo, Carlos. Admiración. Admiración. Un hermoso. Contemplo el arte y Fabulosa. me emociona. Sí. Mira que sí, eso te decía Carlos, que si es que uno no dice que es rumana, uno nunca va a saber que es rumana. Okay. Canta como cualquiera. Digo el guaraní, pronuncia como cualquier paraguayo. Pronuncia mejor que muchos de nosotros, ¿verdad? Pero es que es increíble. Es una mujer admirable. Y como que la voz que tiene. Es preciosa. Preciosa. Pero el amor Como como... acá. El amor como... Claro. Todo lo puede. Me encanta. Ahora, ¿cómo es el arte, profesor? Porque, o el alma del artista, la letra, la mano del artista. Porque como vos mencionaste, vos dijiste... Se tapó el pecho. Se tapó el pecho, terminó ahí. No. Claro. El artista describió el momento de una manera sensacional. ¿Este tema no lo trajiste? No, tengo varios. No, pero así me... ¿Con música? No tengo, por ejemplo, tenemos esa gran pelea de la última letra.
El Emiliano, cuando se peleó con Belencita. Y le dijo, chao Belencita, le dijo. Pero él es que falló. Emiliano que falló. Pero siempre poéticamente, pues. No, pues siempre hay injusticia. ¿Eh? La última letra. La última, ahí te marqué. Pero qué lindo Ten escuchar. paciencia, Neri, no vaya a... Lindo está muy bien. No vale tenerte paciencia, porque vos no tenés paciencia, Carlos. Qué lindo escuchar este tipo de música un día de lluvia, ¿eh? Sí, no, y cae, pues, hasta cuando él compone la canción, fue en un día de lluvia, ¿verdad? Claro. Y eso le motivó, y todo lo que dice él a partir de la experiencia que tuvo con la chica. Mira, acá me dice Ernesto, él cree que ese árbol se cayó, el que estaba en Calope, Brasil, pero no se secó. No sé si se eso. Por ejemplo, dice, el canto es tan mágico que incluso hace que los tartamudos puedan pronunciar con fluidez la letra de la música. Mira, dice Ernesto, un aporte valiosísimo. Dice otro, pronuncia como paraguaya el guaraní, pero canta con un tono de ópera. Sí, Dice claro. otro televidente nuestro, qué gusto que la gente reaccione ante esto. Y dice la doctora Duarte, que Francesco me dedique, porque yo tengo así marcado al costado, dice, por su hoyuelo. Y que le admiraban mucho cuando ella era joven, dice. Y hoy estoy viejita, dice, pero igual sigue marcado. Una mujer nunca envejece, doctora, por favor. No, por favor. No sé si lo de Francesco puede servir para alguna dedicatoria, pero Le puedo dedicar. Pero ya generó una sensación agradable la doctora. quiero saludar a Rosy, es abuela de nuevo, esta vez de un varón, y a Steffi y Jaime, que se convirtieron en padres otra vez. Así que muchas felicidades para ellos. La llegada de un niño o de una niña siempre es una bendición. La última letra, el adiós a Belencita. 7:37 esta mañana. Mostrarnos cómo está el tiempo, por favor. En Asunción, en el área metropolitana. Mira, esto es Encarnación. No llueve en Encarnación. Para nada, esa comparación que hacen los compañeros, Carlos, entre la costanera de Encarnación y Asunción hay que suspenderla. Hay pero diferencia. Poné por la costanera de Asunción. Esto basta, muchachos. No. Suspéndanme. Encarnación no tiene la rueda que tiene Asunción, esa rueda. Cierto. Encarnación querría esa rueda, En Asunción, tiempo inestable. Cielo cubierto, alguna lluvia. En Encarnación no llueve. Por lo menos lo que estamos viendo en esta imagen. A esta hora de la mañana, 7:38. Va ella y tepa. Y pone acuñá. PTI. Estu. Regede. ¿Está bien? ¿Sí? Estu regede. Dios mío. Es un lindo el suelo. No sé. No. Leemos esa ¿Cómo era parte. el suelo otra vez, mujer? Pico en mí decía. Pico sí, pico Poco, Pico es la especie de pequeña entrada que se produce de manera natural. Dice- No me sale en castellano. Dice Carlos Ayala, escribe, está bien escuchando. Impresionante programa, dice Cultura Mañanera, hacemos pirimba. No, pregúntale. Carlos, ¿alguna vez le dedicaste un poema en guaraní a Doña Olga? ¿No le dijiste así de cuñapona? Le dijiste, eso es básico. No, pero... Es cuñapona. Ah, pues yo... Yo seguro que vos me vas a decir, ¿eres haiku? No, yo Lara le digo, ¿Qué Carlos. le decía Lara a los haiku? Lara puede ser los haiku se van. Che cuñá, por ahí te hija. Deje cuñá por ahí te leí. Deje cuñá por ahí te leí. No, Francesco. Claro, vos sos mi mujer, hermosa. No. A Lara le digo, a Lara le digo, por favor, Carlos. La última letra, vos sabés... No me juegas con esto, por favor. Fue el Día Internacional de la Peluca antes ayer, Carlos. Sí, recordamos acá con toda la emoción de... La última letra. El adiós a Belencita. Podemos tener invitado un poco más tarde. Interpretando, Carlos, interpretando. No hay leer. El gran amor de Emiliano R. Fernández. Esto, repito, está en el libro del querido. De una persona a quien admiro muchísimo. Valoro y aprecio muchísimo como Mario Rubén Álvarez. Dice, la última letra, el adiós a Belencita. El gran amor de Emiliano R. Fernández fue sin duda María Belén Lugo, su amada Belencita. Aunque también le cantó con fervor a Fernanda Aguilera, a Dominga Jara, a Catalina Gadea, a Marciana de la Vega, Celina Gaona, a Lleve Oigo y José de Belencita. Sí. Y a muchas más. A ella le dedicó a Belencita sus versos amorosos, más hondos y vigorosos. Esta habilidad
formaba parte de su quehacer en el militante oficio de la palabra que ejercía. En 1929, cuando dirigía un novenario en Izatú, vio por primera vez a la que se adueñaría de su corazón hasta su último aliento, acaso 20 años después. Dos luceros, a manera de ojos, le iluminaban el rostro moreno. Qué lindo. El poeta quedó prendado en el acto, como se dice, de tan incomparable criatura. Lindo. María Belén dudó al principio, pero terminó correspondiendo a sus sentimientos. Emiliano, Francesco, vos los dos son un poroto al lado de Emiliano. No. ¿Eh? Sí, no, claro. No, en el sentido de que él era encantador de serpientes. Gaucho. Imagínate tampoco si su amor fue Belencita, pero le escribía a Fernanda, a Dominga, a Catalina, No. a Marciana, a Celina Gaona. Pues espera, en su lecho de muerte le escribió la enfermera Facunda Velázquez. Por ejemplo, le escribió otra vez. y cuando el Clarín de la Guerra convocó al Chaco, Emiliano fue uno de los primeros en presentarse. Sí. El Clarín de la Guerra suena y vos te vas bajo tu cama. Hay que ir. No. Él llama al pueblo a levantarse cuando la muerte del Roca Silva. Él el que tiró al Paraguay a ir a defender el Chaco, aparte de buscar al Roca Silva. Dice, Emiliano fue uno de los primeros en presentarse. Además, el hombre de palabra por su condición de poeta, él era un hombre de acción. No solo había llamado a defender a la patria, sino estaba dispuesto a morir en su nombre. Completo y te oigo, es poca cosa. No, de hecho, que hay mucha gente que piensa que es una persona fuera de serie, ya se dijo de todo él, pero nunca termina la gente de sorprenderse con cada verso, con toda su vida, con sus anécdotas. El hecho de que haya escrito a tantas mujeres tampoco implica siempre una vinculación con ellas. Es sencillamente, así como el caso de Félix Fernández, eran tiempos en que el romanticismo estaba a flor de piel. A mí lo que me sorprende es que ella escribió hasta su enfermera, dijo. Sí. Es un gesto de gratitud, porque ella le estuvo acompañando. El 8 de agosto de 1933, Sí. cuando comenzó la Guerra del Chaco, 1932. 1930, un año después, 35. el día en que él cumplía 39 años, consiguió un permiso de su jefe. Sí. ¿Y qué hizo? Se casó. Vino, se casó con su adorada Sateña en San Antonio. Ah, mira. Al año siguiente, el 24 de febrero, completaron su matrimonio en la iglesia de Cacupé. Después Emiliano regresó a la trinchera, a los cañadones chaqueños. Al declararse la paz y la desmovilización, el poeta bilingüe retornó a su hogar. No se quedó allí, obviamente. Su vida estaba marcada por el camino y él no hacía más que entregarse al destino que lo conducía. Qué lindo. Bohemio, no se detenía nunca en ningún lugar. En los primeros meses de 1940, Belencita le anunció que aguardaba la llegada de un hijo suyo. Ah, mira. Le imploró que no se alejara tanto, que volviera más a menudo de su andanza. Gata latino. Un buen día, el bate llegó y le contó que por 8 días, solo por 8 días viajaría a Concepción. Le digo, 8 días nomás, 8 días cabrón. Acá uno puede salir en 8 minutos. No, claro, no. El centro concepcionero lo había invitado, aun cuando no deseaba que su marido se alejase, le acompañó hasta el puerto de Asunción para despedirle. Emiliano le dijo así en un tono Le dijo así, tipo. de Lamentando. súplica, de súplica. Sí, ¿Cómo le dijo? volver pronto. ¿Sabes qué? Pronto, volver pronto, Emiliano. Ni qué. Ella le suplicó, le rogó. Sí. Pasaron 6 meses. Lindo. Qué lindo, amigo. 6 meses. 6 meses pasaron, 8 días, no me acuerdo. No, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que de repente. Ya combinan de pedazo, pero pero- a monte, man. Pero de repente es bueno extrañar. Diga. No, de repente es bueno extrañar. Es bueno. Por fin recibió una carta de él anunciándole que en el barco Anita Barte volvía el 28 de agosto, el día de San Agustín. Aun cuando estaba ya a punto de dar a luz, Belén se fue al Mella a recibir. Oye, hijo Belén, Mira, sí. se fue para despedirle y le suplicó que venga pronto. Cuando le anuncia que va a volver, ella embarazada y a punto de dar a luz, se va otra vez Belencita a esperarle. Esperarle. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo ya quiero llorar. No, Carlos. La espera fue larga Sí. e inútil. No. Larga e inútil, No vi la dice tierra. Mario Rubén Álvarez. Su desmayo fue producto de la decepción. Y 3 días después de eso, Es mayo. sí, Es mayo, y Carlos. 3 días después de esa situación nacía en la Cruz Roja, en la festividad de San Ramón Nonato, el único hijo al que llamó Ramón Ernesto. Al salir del hospital, según cuenta Marino Barrientos,
en una revista que se llamaba Emiliano Recobé. Fue recogida por sus suegros. Ella luego se mudó a la casa de sus padres con su niño. Meses después el poeta regresó y le mandó decir que volviese junto a él en Bejarano, Recoleta, a la casa de sus padres. María Belén le respondió por el enviado que él debía molestarse en ir a verlos y explicar por qué tardó tanto. Taco Emiliano, porque después de que ya nació, dice, meses después, viene el poeta y le dice, venía a visitarnos acá a la casa de papá, le dice. Ella le dice, no, vos tenés que venir no solo a verme o a vernos, pues estaba ligo ya. A ver, pero... Tenés que explicar. Mira. ¿Por qué tardaste tanto en el norte? Le pidió rendir cuenta. Emiliano, por esto se ofendió. Sí. Oscilativo. Ahí está Belencita Lugo, en la imagen del canal de Sí. Ella Belencita. Sí, ¿sabes cuando era joven? Yo le pasé allí una... Y tiene cara de... Se enojó, se ofendió, porque ella le dijo, vení, explicar por qué te ausentaste. Sí. Doña Belén tenía cara de que si se enojaba te ponía los... Como debe ser, Carlos. Sí. ¿Vos sabés cómo esto es? Allí está esta de 1980. ¿Vos tenés la música? Sí, tenemos. Porque bien, completo esto. Él se ofendió y se puso a escribir la última letra. Desde el fuego de su ira, disparó mortales acusaciones contra la mujer que más amó en su vida. Luego escribiría en el mismo tono, para siempre. A pesar de todo, aunque ya no admitiese, continuó amando a Belencita hasta su último suspiro. La última letra. Grupo Generación. Artículos de mi vida, selvática Azucena, por obra ya te temo, adiós de verdadero. La más triste palabra que en mis labios suena, Juana de Genuta, Cecina y Pajaité. Secaronse las flores de mi vergel soñado, acá pirupa y tema, un preseo tenía. El laudo torbellino, impío y malvado, unía y botaba cuerpo y te matas en mí. Mi pobre vida enferma, muriente ya dormida, maremba se pobutre, se haragano. Y tu reina terrestre, amada Belencita, upenda será y huibi, le importa de amano. Amame compasiva, te imploro mi Azucena, Alina ña, deja el puramo de ser. ¿No ves mi pobre alma, que sumergida en pena, maíz pavo y cojo, ponga y cochirú? Yo llevo tu recuerdo que en mi vida oigo a la secane, manteña un gatupé. Novela de una noche de luna esclarecida, y me la montaré, a tu pasé. Hoy sigo este sendero, buscando ya el olvido, sin médico asesina, casera y tu mamá. Por eso iré cruzando los llanos inconocidos, a pesar del jaguare, penderes ayayay. Y si mañana recuerdas a este bien perdido, me yo que en agua ande a Cuperé. Se fuera aquel vidente que tanto me ha querido, o como que el viture, Anita
mover. Yo quiero que tú borres mi nombre despreciado, a mi humilde caetuba, será imposible. Que quede para ellos la carne del pecado, como se que llama, ay no villa Aparte, esta composición musical interpretada por este grupo fenomenal como el Grupo Generación, la última letra, yo le voy a pedir a Francesco, acá yo tengo un amigo que es casi como Emiliano Javier se llama, pero no es ni músico ni escribe poemas, pero y se va, él salía de su casa, ahora ya no es tanto porque ya pasaron los años, pero salía de su casa y no volvíamos. Ah, sí, Javier se llama él. y lo escribía a su señora. Y decía, cocinó y cocinó. Vení, mira, ¿para qué pico me escribí? Y No, pasaron no. 3 semanas, ni hermano, tenés que venir, ¿verdad? Acá también escribe, Michael me escribe, Francesco no sale al mercado, no tiene permiso. No, que yo no me voy a ¿Verdad? No, pero María hoy- dice muchas gracias, excelente el Pero programa. vos sabes, Carlos, que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿eh? Hoy en día yo ya voy a hablar a esto de que le hizo Emiliano y me va a echar a la casa. Pero Haga referencia también al autor de la melodía, Félix Pérez Cardoso. Claro, mitad Iguazú. Es que estuvimos recordando de momentos antes, ¿verdad? Pero la música de la última letra es de Emiliano Fernández. no, de Emilio Bobadilla Cáceres, la música. La música. Yo me someto a esto. Él es mi compañero de todas las mañanas y le pido que lea las 2 primeras estrofas y las 2 últimas estrofas de La última letra. la última letra. Estas 2 primeras y las 2 últimas. Y si lees bien, la próxima semana vas a tener libre, vas a tener derecho a tus vacaciones. Ah, sí, así. Lees bien las 2 primeras estrofas acá. Se me quita el derecho. Ya te cocina. Y a muerte. Derecho suprimido. Director, No. Tranquilo. No, Carlos, yo necesito que me respeten. No estoy a la altura de Emiliano Fernández. No, por favor. ¿Cuál es la altura de cuál de Emiliano Rolón Fernández? ¿Fiscal General del Estado o del viceministro? Creo que es el fiscal general ahora. A ver, director, por favor, director. Pero escribime, Nacerán. Si me da audio de uno, voy a poder compartir con la que Gustavo también. Bueno. A ti, flor de mi vida, selvática Azucena. Muy bien. ¿Te gustó? Sí. Y te está interpretando, ¿eh? A ti, flor de mi vida, selvática Azucena. Corojeyá, Cuetebo, Teo. Cuetebo. Adiós Nebetae. La más triste palabra que en mi labio suena. Coaga, Rojenduta, Ibajaite. Legenduta, Ibajaite. Cecina y Pajaite. Cecina y Pajaite. Eso. Secaron las flores de mi vergel soñado. Secáronse. Secáronse las flores. Esa. Secáronse las flores. Secáronse las flores de mi vergel soñado. Nicolás Jiménez, ¿cómo es? Acá, De vacaciones. no paitema, upeche, uetumi. Uetumi. A mí lo que me cuenta el acento todavía, Carlos. Nos damos cuenta. La lectura es muy buena. Nos damos cuenta, casi son las 8, ya faltan 7 minutos para... El raudo torbellino impío y malvado, humilla y potabacue, hoy tupama. Chejewi. Chejewi. Bueno, acá... Todo. Mi pobre vida. No, las 2 últimas estrofas no, tampoco es para que suframos toda tu lectura. Si mañana recuerdas a este bien perdido, ne añoquena, Año. De Añoquena, ne añoquena, sola. iguapú, Sí. de pu apupere. De Apipe. Necesitas De Apipe. reflexionar. Sí. Carlos, yo necesito que me dejes interrumpir porque me desconcentras. Dale el primer plano a él nomás, por Me favor. desconcentras. Fui a Apipe, eres. Isa fue aquel vidente que tanto me ha querido. Ojotama. Anga. O manga y Viture. Para que puedo dejar. San Francesco, vamos por más, dice Gladys. Ojotama. Anga. Ojotama. Anga. Uture. Anitamo. Anítamo. Ajá. Anitamo. V. Que ya no vuelva. Claro, que volviendo. Sí. Yo quiero que tú borres mi nombre despreciado. Aniumi. Reja y Juba. Shererare. Shererare. Y Poshu. Eso. Que quede para ellos la carne del pecado. Coaga, She, Ajeyaba, Allá. Alcoré,
despreciado, ¿verdad? Yo creo que, vos sabés que la interpretación creo que bien, Carlos, creo que transmití mucho ahora. No sé qué pensás vos. Es más, estoy viendo tu piel de gallina te salió. Te salió piel de gallina, No, basta de A planchar. mí me gusta interpretar, Carlos, me Yo gusta sé que leer mucha poemas. gente felicita el intento, pero a mucha gente ya le molesta. Y mucha gente desprecia el intento. Acá Gladys de apoyo Fuerza Francesco, vos por Dice. más. Javier dice, yo estoy en modo Francesco. Sí. Sí. Pero Bien, pero bien. Bien, o sea, Javier está... Hay apoyo. Yo soy un romántico pedernido, Carlos. Sí, vos sabés que yo, así, días de lluvia, me siento muy inspirado. Es maravilloso aprender nuestro dulce idioma guaraní de tan fantástica manera, dice Carlos. Sí, claro. Porque la última parte del permitido fue el libro, porque vos estás mal utilizando. No, Carlos, por favor, no me hagas esa fama. Porque dice, y si mañana recuerdas a este bien perdido, ne año que na guapu, ande puya pere, le puya pere, ¿verdad? Pipe, La pupa dentro tuyo, tú... eso tuyo. Ah, no, ande puya pupe. Eres. Ere, se fue aquel vidente que tanto me ha querido. Imagínate. Ojota manga y Huiture, Anita Mouve, y que no venga más. Que ya no vuelva. Que no venga más, le dice en la última parte. Y dice, yo quiero que tú borres mi nombre despreciado. Y Exactamente. en guaraní le escribe para que los futuros, A mí en Minera de Cuba, los que se enamoren de ella, los que le Pretendientes, futuros pero se pretendientes. enoje por su nombre, porque siempre va. Sí, pues sí. Vengo Francesco y güey. No. Ese es Francesco, ay, ese Francesco no le soporto. Ay, Claro. ¿verdad? No te Entonces, vas a supurar. borra mi nombre. Porque vos me estás despreciando, borra ya. Y también va a servir para que mis rivales no se enojen. Ah, ellos se enojó, Carlos. Sí. Tiempo. Y que quede para ellos, y ya que lo oí, que quede para ellos la carne del pecado, dice. Eso dice por el hijo que tuvieron juntos. Por amor al resto. ¿Y qué dice la última parte? Aña, Shaheyaba, Aikore y Yahipi. Que yo dejo esto porque por el desprecio que él le generó a ella. Cosa de Emiliano, rezaba, era un estupendo, rezaba, Era año poderío. Evate, ¿por qué? Porque dicen que era divino. Y de todo, digo. Evate porque era divino y bueno, ¿Era qué? divino, dicen que era, sí, pero por eso le dicen el bate. Bueno, y acá va un dato, Félix Paiva, presidente de la República, dice que le dijo ese poeta ñanante, se enojó Emiliano R. Fernández. ¿Y qué hizo Emiliano R. Fernández? Le respondió. Le escribió una carta, o sea, una letra totalmente en un español perfecto, la página rota, y le manda a Félix Paiva, va hasta la guardia del Palacio López y dice, enséñale al presidente, por favor, de parte del poeta ñanantes. Acá Juan Alberto Acosta critica mi guaraní. Te critica, muy bien. Es verdad, muy mal. No. O sea, perdón, Carlos, no. Perdón, Carlos. Javier dice que ganaste vacaciones. ¿Ah, bien? Todo paga hasta Miami. Hay goles, Carlos. Yo no sé, en Doyeray, Hay goles, Carlos. Sí. Sí, el Aristóteles del fútbol lo dicen. El hombre más sabio de tu equipo, según la información que manejamos. Ahora, Carlos, a Belencita le conociste muy de cara. Sí, allá sí, María Belén Lugo, y te decía, vivía allí sobre la Exceso Sur, al fondo de Fernando de la Mora, hacia, obviamente, zona sur, y solíamos ir a visitarla con el profesor Pedro Moliniers, al punto que cuando nosotros terminamos el profesorado de lengua guaraní, la elegimos a ella como madrina de promoción. Qué lindo, mujer. La imagen que mostraba era una parte, o sea, el momento en que ella posaba con nosotros en una foto grupal, con todo lo que habíamos terminado el profesorado, cuando eso ya tenía cerca de 80 años. Bueno, cara, ¿qué ella decía de Emiliano? Porque todo lo que están contando, ¿verdad? Tremendo era Emiliano. Yo creo que tanto para Emiliano como para ellas, para ella Emiliano fue su amor y para Emiliano María Belén que fue su amor, al punto que él de la guerra viene y en el día, no fue un día cualquiera, el 8 de diciembre, el día de la Virgen de Calcupé, él viene y se casa con ella. La Virgen de Calcupé era la madrina de las tropas paraguayas de la guerra, o sea, la imagen. En Anagua, claro, la aventura en Anagua, Grendahue. Todo. Entonces él retorna allá y luego de terminar viene acá y convive con ella. Ahora, también eso siempre fue reconocido por todos ya en su tiempo. Era una persona con un carácter muy complicado y ese es Emiliano, ¿verdad? Y tenía
la característica de ser bohemia, un andariego, iba de un lugar a otro, un día podía estar acá, luego podía estar en Itauguá, mañana podía estar por ejemplo, en Iguitimí, o podía ir a Zapucay, o podía ir a Concepción, o podía estar en el Chaco, cualquier lado. Y era una persona increíble. Cuando hoy a mí, muchas veces la gente me dice, no tengo para ir, tengo que caminar 2 kilómetros, decirle a Emiliano, era una broma. El tipo de caminar kilómetros. Y llegaba, y esa a la noche a un lugar, y escribía. Estaba una chica que escribía. Cuando trabajó en el obraje, casado. Sí, Se lo echó por farrista, en la ficha dice, se lo echó por farrista, debía todo, o sea, debía más de lo que tenía que cobrar, entonces se lo echó por farrista, y está en la ficha. Acá me dice... Más de 2.000, algunos dicen 3.000 poemas llegó a escribir. Busca, Andrés, si podés, y vamos a cerrar esta parte del programa y vamos a recibir a nuestro invitado en un ratito. Piriri Pororó. Cuando tenga, avísame, pero acá me escribe Guido y me dice, me habla de Belencita y de Emiliano, y porque yo leí recién, se casan en la propia iglesia de Cacupé. Mi abuela es. Contando más, Mi abuela es, dice. Nilsa dice, buen día, en serio mejoró bastante, Franchetto. Ya ganó, dice, medio día de vacaciones. No, así tampoco. Ya tengo el permiso. Después de Pirirí por Oro, si encuentra a Andrés, vamos a ir a la pausa y vamos a recibir a nuestro invitado. Neri, te pasaste hoy. Sí. Todos los días me encanta todos los sábados me encanta lo que traes. Momento Porque cultural volver valioso. a rescatar un pedazo de lo que tenemos, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la música y con este material de Mario Rubén Álvarez. Francesco, Pirirí por Oro. Yo tengo acá para ¿Vos sabés por qué, por qué Pirirí por Oro? Porque le faltaba una palabra. No, o sea, ya Pirirí ya tenía él, pero le faltaba una palabra. ¿Cómo se pronuncia el Cofier? Así porque él hizo la letra y él hizo la música, Luis Alberto. Veamos un ratito ahí porque dice, alguna vez tuvo un trío, se llamaba Madrigal. Además de mí, dice él, Luis Alberto, estaba integrado por Víctor Vázquez, que no es churri. No es churri Vázquez, no. Podría ser también. Canta también, pero canta bachata. No, y aparte, El churri nuestro canta bachata. aparte de churri, habla guaraní. Bien, habla guaraní. Muy bien, eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Alberdeño, Panamá. Como yo más o menos habla guaraní. Sí, no. Más o menos, sí. Mira Pirirí por Oro, vamos a escuchar un ratito. Y dice, en cuanto al origen de Pirirí por Oro, esto es nuevo, porque digo nuevo relativamente porque estamos hablando de la década de los 70, casi 80, 77, 78 más o menos. 80. Vivía sobre la calle Bartolomé de las Casas, acá, un poco más arriba, ¿verdad? Casi hay huireíta Yapó, dice. De puro bromista, dice Luis Alberto. De lo que yo hablo es la plata nueva Pirirí, pero me faltaba para la métrica de la música una palabra, le agregué por oro y quedó muy bien. Ahí se mencionó a la mujer y plata potaba. ¿Qué es la mujer y plata potaba? La mujer que quiere plata, Claro, la que interesada. quiere dinero y por eso se fija en cualquier viejo que lo tenga. Ah, la interesada. Claro, no tenía ninguna destinataria particular, es genérico, se refiere a cualquiera que tenga estas características. El primero que lo grabó fue Hino Méndez, que por entonces vivía cerca de mi casa. Tengo otras composiciones, pero esta es la más exitosa, dice Luis Alberto Gendomina. Perdón, antes que vayas, la que va a interpretar Pirirí por Oro es la bisnieta de Emiliano R. Fernández, Celito Fernández Abate, bisnieta del folclore. Ahora. De esta manera tu puedes evitar que abuso se moquese. Ay, paneña, y te macuñata y se mora tiara. Reale coseño, madre, me vamos a ser
pero huella de ane kushenu ane de manu amara sherate ay po le gusta la tira tira y tira por lo de beber tuya turito sosa que la espera mire me mane que hacer ani mere yo ani me siento totine su nombre que se mare tira por lo de la interesa de yo y turiña me ay po le gusta la tira tira y tira por lo de beber tuya turito sosa que la espera mire me mane que hacer ani mere yo ani me siento totine su nombre que se mare tira por lo de la interesa de yo y turiña me ay po le gusta la tira tira y tira por lo de beber tuya turito sosa que la espera mire me mane que hacer ani mere yo ani me siento totine su nombre que se mare tira por lo de la interesa de yo y turiña me Por eso. Ahí está, Piriri Pororó, Luis Alberto Fiero. Fiero. Bueno, qué lindo. Vamos a cerrar esto. Dice, 7 notas musicales, es espectacular también, me dice Bueno. Javier, pero si no, ¿cómo está toda la mañana? Acá me dicen. Hola, doctor Núñez, ¿cómo anda? ¿Cómo están? Dígame, ahí ya va. Todo el programa a full ya ¿Eh? están siguiendo y muchos compañeros también a full están prendidos. Me cuenta que Georgia, digo que Cielito Fernández está en Georgia. Y se casó, fue a vivir ahí, se casó con otro músico brasileño, está viviendo en Georgia. Y también ese libro trae una entrevista a Rodolfito López, El 300 famoso Yuki. 300 Yuki, sí. Mira un poco. ¿Por qué se dice Pirá, Pirea la Plata? Pirapiré, se calcula que era anteriormente por las escamas. Eran parecidas a monedas. Las Las monedas redondas y escamas plateadas, entonces decían pirapiré. Pues. También se le dice virú. Lorenzo escribe, dice, estoy trabajando y escuchando a full el programa. Antes era así, dice, como Emiliano. Mi bisabuelo dice, venía cada 15 días Sí. y mi abuela le recibía con caldo de gallina. Dice, "Sí, con caldo de-". Pero por la cara, ahora. No, ahora no, Carlos. No, Batecopa. Justo el añandeco, dice, fuerza para Francesco, dice también Lorenzo. Acá me escriben, Carlos, y me dicen, excelente, Carlos, va, mejoró su guaraní, me dicen. Mejoró su guaraní, me dicen, Carlos. Menos que ella con Juan Alberto, quiero que venga, le estoy desafiando a Juan Alberto. Claro. ¿Eh? Mejoró tu guaraní, nada, Carlos. Te felicito. Bueno, qué gusto. No, ahora cambió ahora cambiaron los tiempos. Vos le decías a tu señora, mi amor, me voy 8 días y volví en 6 meses y ya. No, pero hoy acá, sinceramente, fue como tener las dudas de obra. Por hablar de Emiliano R. Fernández y hablar de Félix Fernández, es hablar de los dos más grandes compositores paraguayos. Vinculando a Fernández es considerado el mayor poeta de la historia, ¿verdad? De nuestra historia. Emiliano siempre con una especie de sesgo de vincularle siempre a lo popular, se dice el más grande poeta popular, en realidad el más grande poeta del Paraguay. Y podríamos meterle también a Ortiz Guerrero y a varios otros, ¿verdad? ¿Me puede enseñar, profesor, por qué insisten con el poeta popular? Y por aquello que usaba el guaraní y la forma en que mezclaba también, ¿verdad? Que la diferencia, por ejemplo, siempre se dijo que Ortiz Guerrero por eso era un poeta culto, porque escribió todo en guaraní sin mezclar. Ese tipo de situaciones son, pero en el fondo lo que interesa es en sí la producción, ¿verdad? Y en eso Emiliano pasó a ser un personaje tan importante que inclusive hasta hoy cuando uno va a una fiesta, a un encuentro social, la gente dice Ñajandú tiene Emiliano Ore. Exacto. Nunca nadie escucha que uno diga, bueno, Ñajandú tiene Ortiz Guerrero Ore, o tiene Félix Fernández. Incluso gente joven, ¿Cierto? de una generación distinta. Hoy, Carlos, esto volvió con una fuerza impresionante. Ahora- Sí, hablar de folclore en Paraguay, de música paraguaya, está en la boca de todos. A ver un poquitito. ¿Le gustaba el trabajo de Emiliano? ¿No? También. ¿Guaripola? Bueno, nos podemos sin hablar de 300 Yuti. No podemos cerrar. No. Porque si estamos hablando de Emiliano. Sí, sí. Dice, Rodolfito López vive todavía, me dijo una noche en el Centro Paraguayo Japonés Benjamín Fernández, abogado periodista, abogado conocido Benjamín Fernández. Esto cuenta Manuel Rubén Álvarez. Y dice, no dejó de sorprenderme el dato que ya me imaginaba que era aludido por Emiliano R. Fernández en el regimiento 300 Yutí. Y dice acá, por el Benjamín me remitió a Vicente Fernández, quien me conectó con la hija del excombatiente. Y allí con sus 92 años, había nacido el 18 de octubre de 1909 en Asunción, estaba el capitán retirado Rodolfo Lucas López. Rodolfito. Rodolfito López. En realidad hay una imprecisión en los versos de Emiliano porque yo no estaba en el retén 2, allí estaba Barreto. Y apenas vinieron los bolivianos, él y sus hombres salieron de allí porque así eran sus órdenes.
Mis hombres y yo, los del tercer batallón, estábamos más atrás en una escuela de paredes de palma y techo de paja que se había construido para los indígenas. Allí nos parapetamos y resistimos a los que avanzaban sobre nosotros, recuerda nítidamente Rodolfito López. Pero, ¿dónde está la música, Francesco? Acá es clave para vos esto. Pero no quiero que leas simplemente, quiero que interpretes. Yo estoy, sí. No como Francisco Russo, porque no vas a poder. Como Francesco. Como Francesco Paraguayo. No, estoy. Mirá que no es ni complicado. Fácil. Esta primera estrofa nomás. Dale, maestro. Por favor, Fuerza, Francesco. Es así. Marete. Yo creo que te mereces 2 meses de vacaciones. O nosotros no merecemos. Negocia ya. Natajupimí, mano a la visera. Voy a cantar. Cante. Carlos, Yo parece que vos estás más acostumbrado a Yo eso. quería abusar, yo me emociono. Está bien. Perdón, Carlos, yo me sentí un Francesco ruso. Un Francesco ruso, ¿entendés? Natajupimí, mano a la visera. Hatón Boyoyá, Shembarakami, Amboyoya. Amangaraí, Mongaraío. Amangaraíbo, Nanagua Trinchera, Taro Purajei, 13 Tuyutí. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Tandañame, pues. No, eso no dice. Nanagua de Gloria, Yero Budajeite, Ha Utubura I, Regimiento 7, La Muralla Viva, Mopuajaré. Eso era muy bien. Muy bien, El regimiento 13, el regimiento 7, la muralla viva, el que levantó, Claro. los pechos eran la muralla. Señores, un verdadero gusto, un verdadero honor. Yo te puedo interpretar toda la mañana. Y el estímulo para lo de la guerra, esto era impresionante. Ahora mismo escuchar eso y te llena una energía impresionante. Y vos le escuchás a Francisco Russo y no sé, te querés, no quiero decir, pues te querés ir a la guerra, ¿no? Tipo, te querés, o Su sea... Jape también es otro tema, dice que es muy linda la letra. En su japa hay una discusión donde hay una persona que dice que le escribió Milenio Ross Fernández a su abuela. Sin embargo, hay varios que creemos que la música es para el niño Jesús. Exacto. O sea, hay una Hay doble discusión. interpretación en eso. Bueno, esto es de Neri Muejara. Muchísimas gracias. Gracias, Neri. Un gusto. 8:13 en la República del Paraguay. Los embajadores del Tereré están en la oficina, en la plaza, en el barrio o en una reunión de amigos representando el Tereré, defendiendo su ritual y promoviendo la cultura de compartir. Si sos un embajador del Tereré, Yerba Mate Campesino te premia. Envía la palabra campesino al 0992-924-000 por WhatsApp. Seguí los pasos y gana viajes a Cancún, Bariloche o Río de Janeiro para vos y un acompañante. Yerba Mate Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Saludos al doctor Paredes, está prendido la programación. ¿Está viendo? Señor, sí, señor, Doctor está Paredes. prendido. Acepto parada de calidad de las estaciones de servicio Energy. Carga combustible en sus más de 100 estaciones de servicio en todo el país. Energy, combustible de calidad al precio justo. De mi Ana Pablo que escribe Juan Alberto. Sí, Juan Alberto, Carlos. Yo creo que es para vos. Eh, Ipucuité, Ipucuité. largo. Derape, Eñecuajagua, Abañe, dice. Es demasiado extenso, demasiado largo tu camino para que puedas o sepas hablar guaraní. Espera. A vos yo creo que te dice porque O sea, me falta caminar o tengo ya demasiado camino para caminar. Te está diciendo que demasiado mucho todavía tenés que recorrer para hablar bien. Ay, no, y sí, Falta demasiado. Claro, sí. Falta Un demasiado. vaso que está cargado hasta la mitad. Voy a interpretar. Cierto, profesor. Pero como siempre me dice mi querido Modejara, dígale a una eminencia, hay que seguir insistiendo. Claro. Hoy no sale, Cada ayer día. tampoco. Cada día. Mi problema no vamos a dejar es que hoy no sale, ayer tampoco, anteayer tampoco salió, anteayer tampoco, pero tenemos fe que en algún momento va a salir. Pero definitivamente entre el primer Francesco que escuché hablar acá y el de hoy, Sí, no. voy a tener un título en la mano. Gracias, Macar. Qué grande. ¿Cómo se dice camino abandonado? Tapé. Tapere. Camino abandonado. Se dejó. Pero viste que usan mucho Puede para ser- un remedio tuyo puede ser también. tapecuevo. Sí, para. Dice Camino lindo de Tapepona. que lo sepa el corcel. ¿Cómo que qué?
¿Cómo se dice en guaraní que lo sepa el corcel? No, pero espera, yo también te puedo decir cómo se dice en guaraní, chavo, yo no vas a saber responder. En portugués te puedo decir Chávez. Chaviño. Soy sepa caballo. En mancha manchita, ¿cómo se dice? Piriri, pero no. No, para ahí. Para ahí te estás Para ahí, cierto. Claro, para ahí. Escoba que cura pique. ¿Te piensas? ¿Después? Una. Tumbratum. Arbusto con olor a axila. Capigati. Hoy cuál peiteo me chico. Estamos firmes, pues, cara. Raíz de pedo grande. ¿Cómo? Pues no, basura. Pues no basura, pues. Bueno, está bien, basta. Yo pasé del campo, es una bellísima polca que no es de Emiliano, pero le cantaron en su velorio, dice. Qué mucha historia tiene Paraguay, ¿eh? Impresionante. Ya que nuestra historia es rica. Y ese otra vez es el valor que en este momento tiene la gran cabina cuando pone a este nivel, en este tiempo, en este espacio, personajes tan valiosos como los que estamos recordando hoy y siempre, porque no es de ahora, es de siempre, gracias a la intervención del doctor Neri Peña. Sí, señor. Ahora podés cobrar y pagar al instante desde Contimóvil, la app de Banco Continental. Con tu propio post virtual, sí, escuchaste bien, así. Ahora todos tenemos un post en Contimóvil para ser libres de cobrar lo que querramos cuando querramos desde el celular. Y vos ya te liberaste. Si aún no, descarga Contimóvil y empezá a cobrar al instante. Banco Continental, sos grande, tu banco también. Y protege tu negocio, tu casa, tu vida y lo que más te importa en Patria Seguros. Conocer nuestros planes llamando al 021 22 52 50 o seguinos en redes sociales, estamos como @patriasegurosPY. Patria Seguros, hace 56 años nos aseguramos de proteger lo que más te importa. 8,17 en la República del Paraguay, muy agradable temperatura, 18 grados. En Asunción, en el área metropolitana, somos los que alumbramos tu camino cuando despunta el alba en cada estación. Con el trabajo se forjan los destinos, rugen el Chaco para toda la nación. Somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petrochaco. Precio, calidad y litro exacto. Y en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo transformamos tu pasión en profesión. Con 29 años de trayectoria, te ofrecemos carreras habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Formate con excelencia. Impulsamos la educación superior en Paraguay con calidad académica, investigación y compromiso social. Estamos en la avenida Santa Teresa, casi avenida Mariscal López, Fernando de la Mora. Sumate a nuestra comunidad educativa. Contactanos al 021-238-5300 para más información. UTCD. Aprende, crea y transforma. El conocimiento nos impulsa. En Apostala viví la emoción de las apuestas deportivas y el mejor casino online de Paraguay. Jugá desde tu celular o computadora, disfrutar las mejores cuotas y grandes premios en un solo lugar. Crea tu cuenta ahora en Apostala, aprovecha nuestras promociones y empezá a ganar hoy mismo. Apostala, la casa de apuestas seguras y el casino online favorito de los paraguayos. Prohibido para menores de 18 años, jugá responsablemente. Vos no tenés más menciones, ¿verdad? No, señor. Bueno. Impresionante. Acá me pasaron una interpretación, Carlos, de compañeros. ¿Ya? Impresionante, o sea que... Pero me pasan y me dicen, Shemo Pimba, Agüite me dicen. Por el buen pasaje no están... Muy bien. Por el buen pasaje. Hay un grupo que se llama Memoria Histórica, donde están muchas personas que aprecian y valoran la historia del Paraguay y allí se están compartiendo no solamente la imagen del programa, sino también parte un corte de video. Muchas gracias a todos los que forman parte de este numeroso grupo de Memoria Histórica del Paraguay. Memoria Histórica del Paraguay, qué lindo, profesor, qué lindo. Bueno, hacemos la pasanera y querido, gracias. En un ratito recibimos a nuestro primer invitado, 8,19. Sigan con nosotros, sigan en la gran...